La mayor parte de su vida la van a pasar en su trabajo. Los expertos dicen que una persona promedio pasaremos 2/3 partes de nuestra vida despiertos en el trabajo. 2/3 partes. Vamos a orar a pedirle a Dios que nos abra el corazón para recibir lo que nos va a hablar. Señor, nuestros cuerpos son débiles, son frágiles. Son vulnerables al cansancio, a la distracción, al dolor, a tantas cosas. Y si tu Espíritu no nos ilumina, no nos sostiene, no nos aviva, no podemos escuchar tu voz. Menos creer y ser transformados por tu palabra. Así que te pedimos que tu Espíritu nos ayude a todos, que me ayude a mí a comunicar estas preciosas verdades que tienen tanta relevancia por el resto de nuestras vidas, a estos jóvenes que están apenas iniciando, Señor, sus vocaciones, lo que pasarán la mayor parte de su vida. Ayúdame, Espíritu Santo, y ábreles a ellos la mente y el corazón para recibir todo lo que tú les quieres decir, y que cambie nuestras vidas lo que vamos a aprender, que no nada más nos llene la cabeza de información, sino que traiga transformación. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. Cierto filósofo inglés dijo en alguna ocasión que los 3 mayores temores de todo ser humano son, en primer lugar, el temor a la muerte, porque todos vamos para allá, el temor a la culpa y el temor a desperdiciar la vida, a que tu vida no cuente para nada. Y fíjense qué curioso que desde ayer que Alex inició, el Señor como que ya nos está repitiendo esa frase. La mayoría de los seres humanos tienen ese temor a que se les pase su vida y no haya hecho una diferencia. Y los que por la gracia de Dios somos salvos, de Cristo a nuestro favor, ya vencimos los primeros 2 temores. Espero que ningún cristiano aquí le tenga temor a la muerte ya. Cristo ya la venció por nosotros. Y tampoco le debemos temer a la culpa. ¿Por qué? Porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero ¿saben con cuál batallan todavía muchos cristianos? Con el tercer temor. Porque no están seguros de que sus vidas, a través de su vocación, ahí en donde trabajan, estén contribuyendo a algo importante, a construir algo trascendente, algo que perdure cuando ellos ya no estén aquí. Y creo que es correcto que todos examinemos ese aspecto de nuestras vidas, por lo que les acabo de decir. Ahí van a invertir la mayor parte de sus vidas. Y por eso, porque ahí se pasa la mayor parte de nuestras vidas, por eso es tan triste saber que casi todas las encuestas laborales revelan consistentemente para la inmensa mayoría de las personas en nuestro mundo, en el mundo occidental, se les hace su trabajo un fastidio, una molestia, una carga. A algunos hasta se les hace un mal necesario. Y en este mensaje hablaremos de varios principios fundamentales que Dios nos enseña en su palabra acerca de nuestra vocación o trabajo. Y Él quiere que esos principios no nada más los conozcamos, sino que los entendamos, los creamos con todo el corazón y los empecemos a aplicar en nuestros trabajos para tener siempre una perspectiva bíblica de nuestra vocación, una perspectiva centrada en el Evangelio, porque solamente así daremos el fruto que Él quiere que demos para su reino y evitaremos desperdiciar no solo nuestra vocación. Ese es el título de mi mensaje: no desperdicies tu vocación. ¿Saben qué van a evitar?
Van a evitar desperdiciar su vida si no desperdician su vocación. Les voy a hablar de 3 cosas que deben saber para no desperdiciar su vocación y luego les voy a hablar de 3 cosas que deben hacer ahí en su trabajo para no desperdiciar su vocación. Primero, las 3 que deben saber. La número 1, tu vocación o trabajo no es un castigo de Dios o una consecuencia de la caída del hombre. Muchas personas, incluso creyentes, a lo mejor algunos de ustedes han llegado a pensar eso, que el trabajo pues es consecuencia de la maldición del pecado y por eso ustedes mantienen una mala actitud hacia su trabajo porque lo ven como algo que no debería haber sucedido, como un error, un castigo, una cosa negativa que vino después de que Adán y Eva cayeron, pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia enseña que nuestra vocación o trabajo ya era parte del plan perfecto de Dios para el hombre antes de la caída. Y veamos, por ejemplo, en Génesis 2:15. Miren lo que nos dice ahí acerca del trabajo antes de que Adán pecara. Cuando todo, Génesis 2:15, todo era todavía perfecto. Entonces dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios hizo las plantas y Dios hizo los árboles del huerto de manera tal que necesitaban ser cultivados y cuidados. Nunca piensen que Dios puso a Adán y a Eva en el jardín nada más para tirarse de panza y estar agarrando fruta y verduras y lo que se les antojara. No, no los puso para eso, los puso para trabajar ahí. Y le asignó al hombre la responsabilidad de cuidarlo y de cultivarlo. Eso era parte del plan perfecto de Dios para el ser humano. Y eso significa que Dios nos creó para trabajar administrando lo que Él ya hizo, el resto de la creación, porque somos el pináculo de la creación, somos la obra maestra de Dios. ¿Y cómo es que contribuimos con Dios a administrar y a cuidar su creación? Pues por medio de las vocaciones que Él nos ha dado. Hasta ahí todo va bien, pero luego en Génesis 3, cuando todo se echa a perder, leemos esto en el versículo 17. Entonces dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo, ahí quiere decir fatiga, no lo vean como que con trabajo de chamba, no, ahí es con fatiga comerás de ella todos los días de tu vida. Y en el 3:22 y 23 dice así, entonces el Señor Dios dijo, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios, pongan atención, lo echó del huerto del Edén. ¿Para qué? Para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Es interesante notar que el plan de Dios para el hombre en cuanto a su vocación o su ocupación no cambió. Antes de la caída le ordenó trabajar cuidando y cultivando el jardín. Y después de la caída, ¿qué le ordena? Lo mismo, trabajar labrando la tierra. La única diferencia es que ahora iba a trabajar fuera del huerto y las condiciones de su trabajo fueron lo único que cambió. Iba a ser más difícil porque ahora la tierra producía espinos y ahora iba a sudar, dice ahí que con el sudor de su frente iba a producir el pan y todo lo demás. Si alguno de ustedes pensaba que el trabajo era algo malo o parte de la maldición que vino sobre la tierra, cambie su paradigma y de aquí en adelante vean su vocación o su trabajo como lo que realmente es y que es parte del plan perfecto y sabio de Dios para nuestras vidas. Eso es lo primero que debemos saber. Número 2. Para un hijo o una hija de Dios, toda vocación o trabajo es sagrado y no secular. Porque este es otro error que muchos creyentes cometen.
Leen Juan 6:27, que dice: trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará. Leen ese versículo y piensan: entonces debo trabajar por las cosas eternas, no por el alimento que perece. ¿Y saben qué concluyen equivocadamente? Que sus vocaciones o trabajos seculares no tienen nada de espiritual y que por lo tanto no son tan importantes para Dios como los trabajos en los que se dedican a predicar la palabra, a llevar el evangelio, a evangelizar a los perdidos, a enseñarles el catecismo a los niños. Muchos creyentes piensan que los únicos trabajos que valen la pena para Dios son aquellos que tienen que ver con el ministerio. Y eso es un error. Si eso fuera cierto, Dios no le daría a su pueblo la gran diversidad de dones y de talentos y de vocaciones por medio de las cuales dirige sus vidas. Y todas las vocaciones son valiosas para Dios. Tampoco es verdad que las vocaciones ministeriales son más agradables para Dios que las vocaciones seculares. De hecho, vamos a ver lo que él mismo dice en Primera de Samuel 15:22. Vean qué es lo que le agrada a Dios. Dice en Primera de Samuel 15:22: y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahí queda muy claro que lo que más le agrada a Dios no es tanto el trabajo que haces, sino que le obedezcas a Él, que estés haciendo su voluntad, y de eso voy a hablar más ahorita. Años después, el Señor le mandó ese mismo mensaje a su pueblo por medio del profeta Jeremías. Vean Jeremías 7:22 y 23. Porque yo no hablé a vuestros padres, ni les ordené nada en cuanto a los holocaustos y sacrificios, lo espiritual, lo dedicado a Dios. Fíjense lo que dice: el día que los saqué de la tierra de Egipto, sino que esto es lo que les mandé, diciendo: escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios, y ustedes serán mi pueblo, y andaréis en todo camino que yo os envíe, para que os vaya bien. Que les quede claro, muchachos, de aquí en adelante, que lo más importante para Dios, lo que más le agrada o le complace a Él, no es que tanto se sacrifiquen ustedes en el ministerio, haciendo cosas, entre comillas, espirituales. Lo que más le agrada a Dios es que le obedezcan y que hagan su voluntad, ejerciendo la vocación a la que Él los llamó. Son muchas las vocaciones a las que nos llama, y que usen sus dones y talentos al máximo para servir a los demás. ¿Por qué? Pues porque toda vocación o trabajo, por insignificante que parezca, para Dios es sagrada, no es secular. ¿Saben qué significa eso? Que para Dios es igual de importante el trabajo de cada uno de ustedes que mi trabajo de pastor, y que ustedes pueden llegar a obtener una recompensa igual que la mía o hasta mayor si son fieles en hacer lo que Dios los llamó a hacer a ustedes. No tiene que ver con que yo sea pastor. Nunca menosprecien sus vocaciones o trabajos. Nunca quieran cambiar de vocación por darle más gloria a Dios, pensando que si se dedican al pastorado o se van al campo misionero o se dedican a cosas espirituales, el Señor se va a agradar más de ustedes. Un creyente que se dedicaba a limpiar pisos y baños y en Estados Unidos contestó lo siguiente cuando le preguntaron por qué estaba tan seguro de que su trabajo glorificaba a Dios. Dijo, porque cada día le digo a mi Señor: gracias, Señor, porque estoy haciendo exactamente lo que tú quieres que haga. Somos llamados a la obediencia, dijo él, sin importar lo que ésta implique. Solo necesitamos escuchar a Dios y hacer su voluntad.
No importa cuál sea la vocación o el trabajo, mientras estemos haciendo su voluntad, eso es lo que glorifica a Dios. Y luego le preguntaron otra cosa. ¿Y cómo sabes que estás haciendo la voluntad de Dios? Él dijo esto: necesitamos cultivar un oído sensible que sepa escuchar la voz de Dios y discernir su voluntad. Yo tomo este asunto de escuchar la voz de Dios muy en serio, dijo. Y cada día leo mi Biblia y oro y anoto en un diario todo lo que Dios me habla por medio de su palabra. Así es como estoy seguro que estoy haciendo la voluntad de Dios. El trabajo de este hombre glorifica a Dios porque él está obedeciendo a Dios. Y mi pregunta para ustedes es, en la vocación en la que están ahorita, en el trabajo que están ahorita, a lo mejor algunos van a cambiar porque van a terminar su carrera. Ahorita su vocación es ser estudiantes, pero después viene una vocación que va a durar décadas. O algunos ya empezaron. ¿Cuántos de aquí ya tienen trabajo? Están trabajando porque ya graduaron. Levanten la mano los que ya graduaron de sus carreras. Hay muchos ya. Y los demás, yo sé que muy pronto van a graduar y van a dedicarse a algo por décadas. Y la pregunta es, ¿están seguros de que están haciendo la voluntad de Dios en aquello a lo que se están dedicando o se van a dedicar por el resto de su vida? La única manera de estar seguros es que hagan lo que hacía este hombre, que cada día abran la palabra de Dios y escuchen la voz de Dios y le respondan a Él para que su espíritu los guíe en todo lo que hacen. Dios nos llama a ejercer las vocaciones que nos da a cada uno, pero no nada más porque eso es lo que nos pide hacer. ¿Saben qué nos dice también? Que cuando discernamos cuál es la vocación a la que Él nos llama, que la hagamos con la actitud que Él mismo nos manda en Colosenses 3, 23 y 24. Y este es el pasaje central de mi mensaje. Colosenses 3, 23 y 24. Y debe ser el pasaje central de nuestras vocaciones. Y dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. ¿Por qué? Porque es a Cristo el Señor a quien servís. Este pasaje debe tener siempre un gran impacto en nuestra vocación y en nuestro trabajo, porque nos revela que para glorificar a Dios por medio de la vocación a la que Él nos dirige, la debemos ejercer plenamente conscientes de que estamos trabajando en primer lugar para Él, no para el jefe, no para la empresa, no para el gobierno, no para la universidad o el hospital, ni para la iglesia. ¿Saben para quién estamos trabajando? En cualquier vocación que ejerzamos, para el Señor. Y eso implica que debemos trabajar con diligencia, de corazón, haciendo nuestro mejor esfuerzo y con una buena actitud todo el tiempo. No nada más cuando nos gusta lo que hacemos o cuando el jefe nos promete un aumento o cuando estamos buscando una promoción o las cosas nos han salido bien. Siempre tenemos que trabajar con nuestra más alta diligencia y con la mejor de las actitudes, porque trabajamos para el Señor, le estamos sirviendo al Señor. Y esto significa, por eso dice ahí, lo hacen como para el Señor y no para los hombres. ¿Saben qué significa? Que debemos estar conscientes de lo que nos advierte el mismo apóstol Pablo en el versículo anterior, que no nada más trabajemos con excelente actitud cuando el jefe nos está viendo. Fíjense cómo dice el 3:22: siervos, obedeced en todo a vuestros señores en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor.
También implica esto que vamos a ejercer nuestra vocación con la misma diligencia y con la buena actitud cuando tengamos jefes justos y amables y también cuando tengamos jefes injustos y ásperos. Y eso el Señor nos lo manda en Primera de Pedro 2:18. ¿Se fijan qué práctica es la Biblia? Por algo la Biblia dice que ahí tenemos ya todo lo necesario para la vida. Y vean lo que nos dice en Primera de Pedro 2:18. Siervos, empleados, trabajadores, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Ah, caray. Como que le cambia el sabor a cualquier trabajo, ¿verdad? Y les pregunto, o me pregunto, ¿qué me dirían sus compañeros de trabajo si yo les preguntara con qué actitud ustedes responden a los jefes insoportables ahí en su trabajo? Porque ustedes son cristianos, ustedes tienen una misión, tienen su hogar en el cielo, han sido rescatados por el Evangelio, Dios mismo vive adentro de ustedes y tienen el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos ahí en sus vidas. Entonces se debería notar en la manera en que responden a sus jefes insoportables y en la manera en la que hacen su trabajo. ¿Qué me dirían sus compañeros, los no cristianos? Y un aspecto adicional que debe estar siempre presente en nuestra vocación o trabajo, y de hecho debe estar en todas las áreas de nuestra vida, para que realmente glorifique a Dios, es la gratitud. El Salmo 50:23 dice, el que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra. Y en Primera de Tesalonicenses 5:18 se nos manda, dad gracias en todo. ¿Por qué? Pues porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Nos parece muy difícil, como que Dios nos la está complicando, ¿verdad? Primero, tener una buena actitud siempre, trabajar para el Señor, hacer mi mejor esfuerzo y hasta con los jefes insoportables y aparte dar gracias por todo. Exactamente, a eso es a lo que Dios te llamó, porque eso es lo que lo glorifica a Él. Pero recuerden que no quiere que lo hagan con sus propias fuerzas porque no vamos a poder. Él quiere darles la gracia para obedecerle y darle gloria, si en verdad anhelan hacerlo. ¿Qué tanto anhelas tú darle gloria en tu trabajo? ¿Y qué tanto le suplicas por su gracia? ¿Y qué tanto recibes esa gracia por los medios que Él nos la da? ¿Y saben cuáles son esos medios? La palabra, la oración, la comunión, la enseñanza. Porque si alguno de ustedes dice es que yo no tengo ahorita mucha gracia en mi trabajo, a lo mejor es porque no tienes nada de palabra, nada de oración, nada de comunión. Usa los medios que Dios nos dio y la gracia va a fluir a tu vida para que lo glorifiques ahí en tu trabajo. Número 3, entonces fíjense cuáles llevamos. Primero, para 3 cosas que debemos saber para no desperdiciar nuestra vocación. Que la vocación o el trabajo no es consecuencia de la caída, es parte del plan perfecto de Dios. Número 2, que para Dios no hay distinción entre vocaciones seculares o sagradas. Para Él todas las vocaciones son sagradas. Y número 3, para el cristiano toda vocación es un llamado de Dios para cumplir sus propósitos. Para muchos creyentes es muy difícil integrar su fe con el trabajo. Y a pesar de que desean vivir para Cristo, mantienen su fe como separada del trabajo y la relegan a la esfera privada de sus vidas. De hecho, muchos de ustedes a lo mejor ni le han dicho a sus compañeros de trabajo o de escuela o de universidad que son creyentes. Como que eso se lo guardan algunos cristianos y no, ¿para qué les digo? Se van a burlar. O estoy dando mal testimonio, ¿para qué lo empeoro? O mantienen la cuestión de su amor por Cristo, su fe en Cristo, su amor por la palabra de Dios, lo mantienen muy privado porque saben que de otros cristianos ya se han burlado, y más los profesores, ¿verdad? O los jefes. Pero Dios no nos llamó a mantenernos como cristianos secretos. ¿Por qué? Porque
nuestro trabajo debe reflejar el hecho de que es algo a lo que Dios mismo nos llamó y que Él preparó para que nosotros lo llevemos a cabo. Nuestro trabajo es totalmente inseparable de Dios. Es a lo que Dios te llamó para que lo glorifiques. Y ese trabajo debe reflejar lo que Ian nos habló, que fuimos creados para cumplir la misión que Él nos dio de engrandecerlo a Él. Pero ¿saben qué refleja muchas veces el trabajo de los cristianos? No refleja la misión del Señor, ni las metas del Señor, ni los propósitos del Señor. Refleja las metas del cristiano, los propósitos del cristiano, las ambiciones del cristiano. Y él trabaja nomás para obtener lo que él quiere. Dios nos revela en su palabra que nuestra vocación o trabajo es algo para lo que Él mismo nos preparó y nos consagró. Esa palabra quiere decir que nos apartó para eso. Y a lo que Él mismo nos llamó, o a muchos de ustedes los va a llamar en los próximos años. Y esto lo podemos ver en la manera que lo hizo con Jeremías, en Jeremías 1, 4 al 8. Ahí nos dice así: vino a mí la palabra del Señor diciendo: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras te consagré. Te puse por profeta, ahí estaba su vocación. Te puse por profeta a las naciones. Y entonces dije: Señor Dios, he aquí no sé hablar porque soy joven. Pero el Señor me dijo: no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande harás. O dirás: no tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. A ustedes también los conoce el Señor desde antes de que nacieran. Y si ustedes están en Cristo, también los ha consagrado para que les sirvan en sus diferentes vocaciones y trabajos, a los que Él los ha llamado por medio de sus dones, de sus talentos, de las oportunidades que Él les ha dado. De hecho, un diccionario define la palabra vocación como inclinación natural de una persona por un arte, por una profesión o por un determinado género de vida. Y pónganse a pensar como todos vamos a tener que dirigirnos en una de esas direcciones. Inclinación natural por un arte, a algunos les va a gustar la música; por una profesión, a algunos les va a gustar la medicina o la abogacía o la ingeniería; o por un género determinado de vida. Algunos se van a ir de misioneros, que no es un arte, ni es una vocación, pero es un género de vida. Sí es una vocación, no una profesión de las típicas. Y en Eclesiastés 2:24, Salomón confirma lo anterior y nos dice así, dice: nada hay mejor para el hombre que comer y beber, y no se refiere a embriagarse y ser un glotón, no, sino que sustentarse y decirse que su trabajo es bueno. Esto también yo he visto que es de la mano de Dios. ¿De dónde viene el trabajo? De la mano de Dios. ¿De dónde viene tu vocación? De la mano de Dios. Y es bueno. Por eso nunca vean su vocación, cualquiera que sea, como algo separado de Dios. Rechacen la mentira de que su trabajo es simplemente un conjunto de tareas que tienen que hacer y que a veces son aburridas, estresantes, demandantes, desconectadas de Dios. Ni lleguen a creer la otra mentira de que su vocación es lo que los define y les da valor e importancia como personas. Lo que nos da valor e importancia es nuestra identidad en Cristo. La hermosa verdad que Dios nos revela es mucho mejor que esas dos opciones. Y Dios nos da una perspectiva de nuestra vocación centrada en el Evangelio. ¿Saben en qué consiste? En poner a Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros en el centro de todo lo que nosotros hacemos. Y eso va a transformar su trabajo de un simple conjunto de tareas que tienen que hacer para sobrevivir, y lo va a convertir en una vocación de parte de Dios mismo a amarlo, a servirlo y a proclamarlo. Esto es maravilloso, muchachos, maravilloso, porque le da otra perspectiva totalmente diferente a
a nuestro trabajo, a nuestro día a día, a lo cotidiano, a lo que a muchos los aburre. Esto significa que tu vocación o trabajo, sea cual sea, vino de parte de Dios. Existe por la gracia y el poder de Dios y lo debes hacer para la gloria de Dios. Y si realmente crees esto y lo aplicas con fe, hasta la más sencilla tarea que realices por fe se convierte en un acto de adoración que hace lo que nos dijo Ian: engrandece a Cristo, magnifica a Cristo, enaltece a Cristo. Así lo dijo Martín Lutero. Cuando un padre lava pañales, yo creo que en aquellos años los padres sí lavaban pañales, ¿verdad? Cuando un padre lava pañales o realiza cualquier otra humilde tarea para su niño y lo hace en fe cristiana, Dios, con todos sus ángeles y criaturas celestiales, está sonriendo. No porque ese padre esté lavando pañales, sino porque lo está haciendo en fe cristiana. En otras palabras, Cristo transforma nuestro trabajo de ser algo que hacemos para alcanzar nuestras propias metas en algo mucho más significativo. Todo nuestro trabajo se convierte, escuchen, en trabajo del reino, realizado bajo el servicio del rey y para avanzar los propósitos del rey. Y eso lo dignifica, eso le da un significado y una relevancia sobrenatural a cualquier tarea que realices. Y el principal propósito que Dios desea lograr por medio de tu vocación o trabajo, el cual perdemos de vista muy fácilmente, es transformarte más y más a la semejanza de Cristo en tu carácter. A lo mejor algunos van a batallar con eso. ¿Cómo? A ver. El principal propósito de mi trabajo no es que sea muy buen ingeniero, no. Que gane mucho dinero y lo invierta en las misiones, no. Y dé muy buenos diezmos, no. Que avance para influenciar a mucha gente, no. El principal propósito que Dios tiene para tu vocación o trabajo es transformarte a la semejanza de Cristo por medio de todo lo que ahí sucede. Pero casi nunca lo vemos así. Cuando lo vemos de esta manera, vamos a estar conscientes de que Dios está siempre obrando para hacernos más y más semejantes a Cristo. ¿Y saben por qué se nos hace difícil aceptar que Dios use nuestro trabajo y la carrilla y la presión y las injusticias y las burlas y lo que el jefe hace para transformarnos? ¿Saben por qué se nos hace difícil aceptar eso? Porque tenemos la idea equivocada o muy corta de que Dios solamente nos transforma por medio de cosas espirituales, en lugares espirituales y personas espirituales. En la iglesia, en un estudio bíblico, o cuando lea la Biblia, o a lo mejor hasta por medio de una canción hermosa, de un himno. Dios te va a transformar a través de personas y situaciones difíciles y que desde tu punto de vista no tienen nada de espiritual muchas veces. Y esas son las experiencias y las personas y las circunstancias que va a usar para hacerte más como Jesucristo. ¿Y dónde vas a pasar la mayor parte de tu vida? En tu trabajo. Por lo tanto, ahí te va a transformar a través de todo lo que experimentes. Si lo ves y lo recibes desde una perspectiva bíblica. Vean el ejemplo de todos los grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cómo creen que transformó a Moisés? No lo transformó en la sinagoga, ni había sinagogas en aquel tiempo, ¿verdad? No lo transformó por medio de todo lo que le enseñó su papá y su mamá. ¿Saben cómo lo transformó? En el desierto, 40 años. A José, ¿cómo creen que lo transformó? ¿Por todo lo que le enseñó su papá? No, más bien lo transformó por medio de las injusticias que le hicieron sus hermanos y lo que sufrió en Egipto. A David, ¿cómo lo transformó? En Belén,
por medio de un sueño de que algún día iban a ser ahí el Mesías. No, ¿saben cómo lo transformó? Por medio de un rey loco que lo quería matar y todo lo que él tuvo que soportar huyendo de él por más de 10 años. ¿Saben cómo te va a transformar a ti? ¿Cómo te está transformando y a lo mejor ni cuenta te has dado? Por medio de las circunstancias de tu vocación y de tu trabajo. Él usa a las personas que nos rodean, a los jefes, a los colegas, a los clientes, a los subordinados, sobre todo a los más difíciles de amar. Usa los retos de nuestro trabajo para llevar a cabo esa transformación. La vocación o trabajo de todo creyente es una sociedad o una colaboración con Jesucristo, por medio de la cual Dios obra usando nuestros esfuerzos ordinarios para cumplir sus propósitos extraordinarios. No pierdan de vista. En la medida en la que creamos esto y pongamos a Cristo en el centro de nuestro trabajo, Dios va a usar a las personas, las luchas, las circunstancias y todo lo que ahí vivimos para hacernos más y más semejantes a Él. Y esto implica que a medida que seamos transformados, no solo desearemos hacer un excelente trabajo, porque así dice Colosenses, ¿verdad? Háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Pero además de hacer un excelente trabajo, lo llevaremos a cabo con actitudes que reflejan fielmente el carácter de nuestro Rey y Redentor, tales como humildad, contentamiento, paciencia, benignidad, disposición a sacrificar y a servir a los demás. Porque nuestra prioridad, hermanos, es dar gloria, no recibirla. Nuestro trabajo y la manera como lo realizamos debería llevar a los no creyentes que nos rodean a preguntarse, ¿por qué él es diferente? ¿Por qué ella no responde igual que los demás? ¿Por qué no se burlan igual? ¿Por qué no chismean del jefe igual? ¿Por qué no abusan del trabajo igual? ¿Saben cuál es la realidad? Y Daniel, que es un empresario que ha contratado cristianos por muchos años de su vida, les puede decir esto. La realidad es que muchos cristianos llevan a los demás no cristianos en su trabajo a preguntarse lo contrario. O peor, desgraciadamente. ¿Qué preguntas crees que estás generando tú ahorita en tu trabajo, en las mentes de los demás? Y otro propósito que Dios desea lograr por medio de nuestro trabajo es usarnos a nosotros también como agentes de cambio para transformar y para impactar nuestro entorno. Somos portadores de su imagen. Ahorita voy a hablar un poco más de eso. Somos embajadores de reconciliación. Y nos llama a amar e impactar a aquellos que nos rodean a través del trabajo que hacemos y la manera como lo hacemos, donde quiera que lo hagamos. ¿Te quiere usar ahí? ¿Estás impactando tú a los que te rodean y a tu entorno más de lo que ellos te impactan a ti? Esas son las tres cosas que hay que saber para no desperdiciar nuestra vocación. Y ahora les voy a decir tres cosas que tenemos que hacer para no desperdiciar nuestra vocación. Número 1, ser imitadores de Dios y de sus fieles discípulos. Dios nos creó a su imagen. Ya no lo dijo Ian, ¿verdad? Para reflejar su carácter, su gloria en todas las áreas de nuestra vida, pero también para contribuir a que se cumplan sus propósitos en este mundo. Y una de las principales maneras como ustedes y yo contribuimos a eso es imitando su ejemplo como personas que trabajamos con fe y con diligencia. ¿Saben por qué? Porque nuestro Dios es un Dios que trabaja. No nada más trabajó 6 días al principio de la creación y luego se puede descansar. Él sigue trabajando. De hecho, en Juan 5:17 dice, pero él, Jesús, les respondió, hasta ahora
mi Padre trabaja y yo también trabajo. Por lo general, la forma en la que Dios trabaja en este mundo es realizando tres obras asombrosas. Él hace algo de la nada, a eso se le llama creación. Él sustenta y gobierna todo lo que ha hecho, a eso se le llama providencia o provisión. Y Él restaura lo que está roto o dañado, y a eso se le llama redención. ¿Cuál es el trabajo de Dios? Creación, provisión y redención. Y a medida que tú colaboras con Dios por medio de tu trabajo, porque recuerden que somos colaboradores de Él, tú también vas a estar creando, proveyendo o restaurando. Desgraciadamente, por el pecado que aún mora en nosotros, perdemos esto de vista, pero lo cierto es que diferentes aspectos de nuestras vocaciones, cualquiera que sea tu vocación, diferentes aspectos de tu trabajo y de los dones y habilidades que Dios te concedió para llevarlo a cabo, reflejan tu colaboración con Dios. Piensa por un momento cómo es que tu trabajo encaja en una o en varias de las tres categorías del trabajo que Dios realiza. Trabajo creativo. Ahí entran todas las vocaciones que tienen que ver con diseño, con desarrollo de bienes y servicios, con proyectos artísticos. Tal vez tu vocación sea más trabajo proveedor. Ahí entran las que se dedican a la producción y a la distribución de bienes y servicios para el beneficio de los demás. O tal vez tu vocación tiene más que ver con trabajo restaurador o redentor, porque te dedicas a arreglar o a corregir o a componer lo que está roto. O, esto es muy importante, te dedicas a aligerar la carga o a aliviar el dolor de los demás. Todas las vocaciones tienen que ver con uno de estos tres aspectos. Y si tú eres un verdadero discípulo de Jesucristo, tu vocación, por humilde que sea, es una colaboración con Dios para llevar a cabo esas tareas para el bien de los demás. Y si la ves así, desde esa perspectiva, tu vocación, y la llevas a cabo como Dios nos lo pide, lo cual es más importante de lo que pensamos, pues vas a estar no solo imitando a Dios, sino imitando el ejemplo de los hombres por medio de los cuales Él nos reveló esto. Vamos a ver lo que nos dice Pablo en 2 de Tesalonicenses 3, del 7 al 12. Y esto es muy importante, ¿saben por qué? Porque fíjense cómo aquí no nada más nos va a hablar de trabajar, sino nos va a advertir de las consecuencias de no trabajar. 2 de Tesalonicenses 3, del 7 al 12. Pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo. Vean cuántas veces menciona la palabra ejemplo y la palabra trabajo. Seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche, a fin de no ser carga a ninguno de ustedes. Y no porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a vosotros, a fin de que sigáis nuestro ejemplo. Porque aun cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente, sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. ¿Estás imitando tú a Dios y a Pablo en tu vocación o trabajo? Porque Dios quiere que la manera en la que tú trabajas y la actitud con la que tú trabajas sea un ejemplo para los demás. Porque estás imitando a Dios y estás imitando a Pablo y a los demás discípulos fieles. Segunda cosa que Dios nos llama a hacer en nuestra vocación, además de ser imitadores de Él y de sus discípulos fieles, nos llama a ser mayordomos fieles de los recursos de Dios.
La Biblia enseña muy clara y repetidamente que Dios es el creador y dueño de absolutamente todo lo que existe. El Salmo 24:1 dice: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Y en Primera de Crónicas 29:11 David afirma esto: tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Lo anterior implica que ustedes y yo no somos dueños de nada, sino únicamente mayordomos o administradores de todo lo que se nos ha concedido. Y en 1 Corintios 4:2, Dios nos dice lo que espera de nosotros como mayordomos o administradores. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Un mayordomo es alguien a quien se le ha confiado el cuidado de la riqueza y las propiedades de otro, y es responsable de administrarlas para avanzar los intereses del otro, del dueño. Capten lo que eso significa y lo que implica. Todo lo que tú tienes, incluyendo tus dones, talentos, habilidades, oportunidades, capacidades, todo es de otro. Te lo prestaron para que avances los propósitos del que te lo prestó. Nuestra inclinación natural es olvidarnos de eso y creer que somos dueños de casi todo lo que tenemos, sobre todo de aquello que hemos logrado a base de mucho esfuerzo. Mi carro yo lo compré. ¿Cómo que es del Señor? Si yo lo fui a pagar y yo me fregué por tantos años para comprarlo. O lo que he logrado en mi trabajo, con todo el esfuerzo que he hecho, con la capacidad que Dios me dio, con los estudios que tuve que realizar, me quemé las pestañas por años. ¿Cómo que lo que he logrado no es mío? Así pensamos, ¿sí o no? Pero la realidad es que no es nuestro. Por eso es tan importante alimentarnos de la palabra de Dios todos los días, para que no se nos olvide que nada es nuestro. Por eso es tan importante tener comunión con otros creyentes maduros que nos recuerden, que nos aterricen cuando empezamos a flotar y a creernos. Necesitamos a otros y a su palabra para estar siempre conscientes de que solo somos siervos de Cristo y mayordomos de Dios, y que un día nos pedirá cuentas de nuestra mayordomía en todo aquello que nos confió, incluyendo nuestra vocación y trabajo, porque todo procede de Él. Así lo dice, no lo vean, es muy rápido. 1 Corintios 4:7. ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Aceptar y recordar esta verdad nos va a ayudar a mantenernos humildes. Sobre todo cuando se nos conceda mucho éxito, porque a lo mejor algunos de ustedes ya tienen éxito y a su corta edad están impresionando a otros. Pero si ese es el caso, o a lo mejor en la escuela son de los mejores estudiantes, qué bueno. Pero si están teniendo mucho éxito, ustedes son los más vulnerables a olvidarse de que todo lo que están logrando no es por sus propias fuerzas. Él se los concedió. Hasta la capacidad para generar riquezas nos ha sido concedida por la pura gracia de Dios. Les voy a leer lo que Dios le advirtió a su pueblo cuando iban a entrar a la tierra prometida. Y era una tierra que fluye leche y miel, en la que les iba a ir muy bien. Y Dios sabía que les iba a ir muy bien. Y vean lo que les dice en Deuteronomio 8, del 11 al 14.
Cuídate, empieza con esa palabra, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y tu oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios. ¿Sabes cuál es la advertencia para ustedes si la traemos al siglo XXI? Cuídate para que cuando termines tu carrera y te empiece a ir muy bien en tu vocación y empieces a tener éxito y a ganar dinero y a ganar reputación y fama y a tener influencia sobre muchos otros y tal vez a dirigir empresas o a dirigir partidos políticos, ojalá que algunos cristianos hagan eso, o a tener algún impacto grande en tu nación. No sea que cuando todo eso te conceda el Señor y todo se te multiplique, te olvides del Señor tu Dios y se enorgullezca tu corazón. ¿Saben qué les dijo ahí adelantito? En el 17 y en el 18. No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas. ¿Estás siendo tú en tu trabajo un mayordomo fiel y humilde? ¿Estás usando todo lo que has recibido de Dios para servir a los demás y para engrandecer al que te lo dio, al que te lo prestó, porque ni siquiera es para toda la vida? Y aquí quiero aclarar algo. No es malo que el Señor nos multiplique la prosperidad o la bendición. La abundancia no es lo malo. Y si Dios se las concede, qué bueno. Y úsenla para la gloria de Dios y para avanzar el evangelio. Lo malo es que nuestro corazón se olvide de dónde viene esa riqueza, de quién viene esa riqueza y para qué viene esa riqueza. Número 3, con esto voy a terminar. ¿Qué debemos hacer en el trabajo? Ser imitadores de Dios, mayordomos fieles de Dios y embajadores fieles del reino de Cristo. Dios nos ha dado el privilegio y la responsabilidad de ser sus embajadores en todo momento y en todo lugar. Y eso incluye, como lo decía Alex ahorita, serlo al ejercer nuestra vocación. Ahí en nuestros trabajos. Porque Él nos reconcilió, dice en 2 Corintios capítulo 5. Ese creo que no se lo di a Marisol porque se imprimió mal aquí. Pero dice 2 Corintios capítulo 5, Él nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Para eso estamos ahí en nuestro trabajo. Y también para trabajar, como dijo Ian, no dejen de trabajar y se pongan nomás a orar y a hincarse ahí. No, trabajen y trabajen como para el Señor, con diligencia, con excelencia, pero también represéntenlo a Él, porque ¿saben qué es un embajador? Es un representante autorizado del rey o soberano de una nación dentro de otra nación. Y su función es hablar a nombre del soberano a quien representa. Y su mayor deber es comunicar fielmente las palabras y los valores de su soberano ante aquellos a quienes ha sido enviado. Nuestro Rey y Soberano Jesucristo nos ha encomendado un mensaje que hemos de proclamar tanto con nuestras palabras como con nuestra manera de vivir. Y nuestra única tarea como sus voceros y embajadores es comunicar el glorioso mensaje del Evangelio con absoluta fidelidad, sin quitarle nada y sin agregarle nada. Para cumplir fielmente con esa función, Dios nos llama a buscar
establecer auténticas relaciones de amistad o de confianza con aquellos que te rodean ahí en tu trabajo. Dios quiere que te acerques a ellos, no nada más que te juntes con los cristianos o con los que son buena gente. Claro, tampoco te vayas de parranda con los paganos, ¿verdad? Pero acércate a ellos, gánate su amistad y su confianza. Acércate sobre todo a aquellos a los que todos los demás rechazan y desprecian. Porque tú sabes lo que es ser amado cuando merecías ser despreciado. Y acuérdate que con ellos vas a pasar la mayor parte de tu vida, 5 de cada 7 días. Y estás ahí como embajador de un rey perfecto, un rey que los ama también a ellos como te amó a ti. Y mientras te apliques a ser un embajador fiel, Cristo respaldará tus palabras con su poder, con el poder de su espíritu. Y por su amor obrando en ti, vas a poder amar a los difíciles de amar. Vas a estar dispuesto a amar como tú has sido amado. Esto es muy importante, hermanos, porque si hablamos como legítimos embajadores de Cristo, anunciando el evangelio fielmente con nuestros labios y con nuestra manera de vivir, vamos a hablar con la autoridad de Cristo. Como dice J.I. Packer, dice, con el derecho a ser escuchados. ¿Saben cuál es lo triste? Que muchos cristianos no proclaman el evangelio en sus trabajos con autoridad y nunca se les concede el derecho a ser escuchados. ¿Saben por qué? Porque hay una contradicción entre el mensaje que anuncian con sus labios y el que comunican con su manera de vivir. ¿Qué tan consciente estás tú de tu función como embajador de Jesucristo? Ahí donde Él te llamó a ejercer tu vocación. ¿Estás buscando amar, servir y ganarte la amistad y confianza de tus compañeros de trabajo que no conocen a Cristo? ¿Estás orando por oportunidades para hablarles del evangelio? ¿Para hablarles del que te amó a ti cuando eras su enemigo? ¿Existe congruencia entre el mensaje que anuncias con tus palabras y el mensaje mucho más fuerte y poderoso que comunicas con tu manera de vivir y de trabajar? Para concluir, es muy probable que el Espíritu Santo te haya redarguido por las actitudes no bíblicas que has tenido en tu trabajo, tal vez por el mal testimonio que has estado dando al llevar a cabo tu trabajo. Pero déjame decirte que eso es bueno, porque es evidencia de que la gracia y la verdad de Cristo están obrando en ti para llevarte a un genuino arrepentimiento, a una profunda y permanente transformación de tu carácter y de la manera en la que ves tu trabajo y lo llevas a cabo día tras día. Responde a Dios confesándole tu pecado y recibiendo su perdón. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y pídele más de su gracia para ser de aquí en adelante un fiel imitador, un fiel mayordomo y un fiel embajador de Cristo al ejercer la vocación a la que Él te llamó por su perfecta voluntad para su gloria. Cierren sus ojos conmigo y vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por ser tan claro al hablarnos por medio de tu palabra acerca de
de cómo debemos ver nuestros trabajos y vocaciones. Gracias porque tu verdad trae luz a las tinieblas que había en nuestra mente, Señor, y nos ayuda a disipar cualquier mentira, cualquier engaño que quiera estarnos influyendo al hacer nuestro trabajo. Gracias porque tu verdad libera, tu palabra alumbra, ilumina. Pero necesitamos de tu gracia, Señor. Espíritu Santo, necesitamos tu ayuda para ser lo que tú quieres que seamos. No solo vocacionalmente, bíblicamente. Necesitamos que cada día el Espíritu nos llene para imitar a Cristo y a sus discípulos fieles, para administrar fielmente todo lo que tú nos concedes y nos prestas y nos encargas y nos pides cuidar y administrar. Necesitamos tu ayuda para ser representantes fieles y dignos del Rey soberano de todo el universo, embajadores que lo representan no solo con palabras, sino con estilo de vida. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a vivir así para ti, ahí en donde tú nos llames a trabajar por los años que tú lo dispongas. Ayúdanos a ver siempre nuestro trabajo como el llamado de tu mano, de tu mente, de tu bondad para con nosotros, en el cual quieres que te demos gloria y que engrandezcamos a Cristo y que proclamemos a Cristo y avancemos tu reino. Perdónanos por no haberlo hecho así por tal vez años. Perdónanos por toda mala actitud, toda pereza, toda negligencia, toda queja que hemos tenido hacia nuestro trabajo, cuando en realidad vino de tu mano para nuestro bien y para tu gloria. Cámbianos para siempre nuestra manera de pensar y de trabajar.